gracias. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer poder estar con ustedes. Y trataremos en los próximos 20 minutos de contemplar, digamos, de forma muy puntual las, digamos, manifestaciones vasculares pulmonares que están presentes en los pacientes con enfermedad hepática. Para lograr nuestro objetivo, he desarrollado una agenda en donde después de una breve introducción, pues voy a contemplar dos espectros muy grandes de lo que es la enfermedad vascular pulmonar y realmente comprenden lo que es la hipertensión portopulmonar y el síndrome hepatopulmonar, revisando pues para cada uno algunos aspectos muy puntuales en cuanto a sus criterios para ser definidos, la presentación y frecuencia de los mismos, algunos puntos claves en el diagnóstico y en el tratamiento, para finalmente pues tener algunos puntos para concluir y de pronto recordar más adelante. Y quiero empezar comentando que efectivamente pues, las alteraciones y la enfermedad hepática, como es el título de la presentación, sí afectan la parte pulmonar y afectan la parte cardíaca. Como comentó el doctor Beltrán, existe una disfunción endotelial en este tipo de pacientes y claramente se desarrollan alteraciones vasculares pulmonares como parte de la manifestación pulmonar. Hay reportes, digamos, previos, como ha sido descrito para cada una de estas condiciones, en donde pues, hay pacientes que han presentado claramente cuadro de fatiga, ahogo, disnea, sangrado digestivo alto, asociado pues, a estigma de hipertensión portal, en quien después de hacer los estudios anatomopatológicos se documentaba que cursaban con trombosis pulmonar. La duda era si estos pacientes realmente presentaban una embolia desde la parte y la circulación desde la parte portal, desde la circulación portal hacia el lecho vascular pulmonar, y pues realmente esos fueron los primeros conceptos que se manejaron. Con el transcurso del tiempo se vieron que más que un fenómeno de embolización desde otras partes de la circulación hacia el lecho vascular pulmonar, se trataba más de un proceso probablemente de trombosis in situ. Trombosis in situ que probablemente es favorecida por lo que se observa y progresivamente se ha descrito en estos pacientes, que es un incremento en la capa de las células endoteliales, un aumento de la muscularización de los vasos sanguíneos a nivel pulmonar y una fibrosis y compromiso de la adventicia, todo lo cual disminuye el flujo sanguíneo pulmonar, alterando, digamos, la rheología vascular pulmonar y favoreciendo también estos fenómenos trombóticos, pues constituyendo lo que se conoce como el remodelado vascular pulmonar. El remodelado vascular pulmonar que se observa en los pacientes que tienen enfermedad hepática es indistinguible de lo que se observa en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, antes digamos hipertensión pulmonar primaria, ahorita conocida como hipertensión pulmonar idiopática. Entonces, a raíz de eso, pues realmente vamos a ver que ha sido incluido en el grupo de la hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, cada vez que nosotros nos enfrentamos con un paciente que tiene enfermedad hepática y manifiesta disnea, pues no es la enfermedad vascular pulmonar lo primero que se nos viene a la mente, y pues definitivamente hay múltiples condiciones que pueden favorecer su aparición. Entre estas condiciones están enfermedad parenquimatosa pulmonar, enfermedad pues digamos o disnea de origen no parenquimatoso, y pues disnea que es de origen extrapulmonar, cada una de las condiciones que ustedes pueden ver ahí enumeradas. A nivel parenquimatoso pulmonar, pues encontramos que hay causas alveolares, hay enfermedad intersticial y está la enfermedad vascular pulmonar, que es en la que nos enfocaremos en el transcurso de la presentación. Básicamente, dos espectros muy importantes que son la hipertensión portopulmonar y el síndrome hepatopulmonar. Para empezar con la hipertensión portopulmonar, quiero pues, hacer la enumeración y hablar de su definición. La hipertensión portopulmonar se define como la elevación de la presión en arteria pulmonar, pues al igual que la hipertensión pulmonar. Esta elevación de la presión arterial pulmonar
media, es decir, estamos hablando de un diagnóstico hemodinámico hecho por cateterismo cardíaco derecho, tiene que tener un punto superior a los 25 milímetros de mercurio, con una presión en cuña o enclavamiento pulmonar menor de 15 milímetros de mercurio. Esto nos indica que las presiones en el lado izquierdo son normales y no es causado por un mecanismo pasivo, como ocurre en la mayoría de los casos, pues que realmente es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar, la secundaria cardiopatía izquierda. Es decir, tiene características de hipertensión arterial pulmonar o precapilar. Y las resistencias vasculares pulmonares tienen que estar mayores a 240 dinas o mayores a 3 unidades Wood. Cuando uno mira los pacientes que tienen enfermedad hepática, con frecuencia presentan un aumento de la volemia y este aumento del volumen eleva las presiones. Cuando uno mira realmente cómo es el comportamiento tanto de la cuña como de la presión de la resistencia vascular pulmonar, se encuentra que las cuñas suelen estar ligeramente elevadas y ese incremento en el flujo, estado medio hiperdinámico con un aumento del gasto cardíaco, generan una caída en las resistencias y no como es el caso de la verdadera hipertensión portopulmonar, en donde las resistencias realmente están elevadas, motivo pues o causadas por el remodelado vascular pulmonar que vimos histológicamente representado. Este criterio, para que hablemos de una hipertensión portopulmonar, tiene que tener como característica fundamental la presencia de hipertensión portal, que definitivamente es el marcador que debe estar presente para que ocurra la condición, más que la enfermedad hepática como tal. Hay procesos de hipertensión portal no cirróticos que cursan con hipertensión portopulmonar, entonces pues realmente estos 4 conceptos son fundamentales para poder hablar de la presencia de una hipertensión portopulmonar. Cuando uno revisa la clasificación del Consenso Mundial de Expertos de Dana Point en el año 2008 de la hipertensión arterial pulmonar, sabemos que existen 5 grupos clasificados por sus características histológicas, fisiopatológicas, de desarrollo de curso clínico y de respuesta al tratamiento. Un grupo que es el denominado arterial pulmonar, que tiene las características hemodinámicas que hemos comentado, uno que es el de la enfermedad cardíaca izquierda, el grupo 2, uno que es secundario de enfermedad parenquimatosa pulmonar, que es el grupo 3, el grupo 4 que es secundario de la embolía pulmonar y el grupo 5 que es el de las misceláneas, el cual no encaja en ninguno de los otros grupos previos para la génesis de la condición. La hipertensión portopulmonar o pues la hipertensión arterial pulmonar asociada a la hipertensión portal se encuentra en el grupo 1 de la clasificación, porque como les comenté, histológicamente, que fue la propuesta de la clasificación y por las alteraciones que se han encontrado, comparten características muy similares a otras condiciones que son, digamos, el marco del grupo, como es la hipertensión arterial pulmonar idiopática y las asociadas por conectivopatías, infección por retrovirus y por cardiopatías congénitas con cortocircuito sistémico pues, pulmonar. ¿Qué tan frecuente es? Realmente la frecuencia es desconocida. Los datos que tenemos nosotros básicamente vienen de grupos, de cohortes, de pacientes que están siendo estudiados para ser llevados a trasplante hepático y oscilan pues en unos más o en unos menos. Por ejemplo, en esta cohorte descrita entre el 6 al 8%, hay unos que describen algo menor en los pacientes que, como les comento, van a ser llevados a trasplante hepático. Generalmente se comentan o se describe que estos pacientes, después de hacer la hipertensión portal, a la media para el desarrollo de la hipertensión portopulmonar puede estar entre 4 a 7 años y son pacientes que tienen una edad media alrededor de los 50 años. Uno pensaría que probablemente al tener una progresión de esta enfermedad hepática puede haber un deterioro aún mayor de la hemodinámica pulmonar y aparición progresiva de la enfermedad vascular pulmonar. Sin embargo, pues todas las descripciones apuntan en que parece ser que incluso en etapas tempranas de la enfermedad hepática podría haber ya el desarrollo de hipertensión portopulmonar y no hay una correlación con los diferentes scores o puntajes que se utilizan para la clasificación de la enfermedad hepática. ¿Cuáles son las características o la presentación y la frecuencia de esto en los registros? Este es el Registro Nacional Francés, que es un grupo que en Europa es centro de referencia y que tal vez tiene una de las cohortes más grandes de pacientes con hipertensión portopulmonar y que nos han originado muchos los datos que conocemos al respecto. Y en ellos pues definitivamente vemos, al igual que en todos los registros, que la hipertensión arterial pulmonar
tiene como principal causa o principal en frecuencia la hipertensión pulmonar idiopática con casi un 40%, seguido de las causas asociadas. De todas las causas asociadas, pues las enfermedades autoinmunes, las enfermedades congénitas, especialmente la escleroderma, pues ocupa el segundo lugar, y en tercer lugar, de forma muy importante, pues está la hipertensión arterial pulmonar, que se asocia a la hipertensión pulmonar, por encima de otras condiciones que son importantes, igualmente como las cardiopatías congénitas. ¿Por qué se genera la hipertensión portopulmonar? Realmente el mecanismo fisiopatológico claro no está. Hay múltiples teorías, sin embargo, como les comenté y presenté, definitivamente histológicamente, si pidiéramos un paciente con una hipertensión arterial pulmonar idiopática, los hallazgos son exactamente iguales y muy difícil definirlos. Se piensa que las alteraciones hemodinámicas que existen en la patología pues, hepática del alto gasto cardíaco genera una disrupción o daño endotelial, y de ahí en adelante comienza una cascada que genera todo este remodelado vascular. Ese mecanismo propuesto es el estrés por cizallamiento, y también se plantean otras teorías de presencia de cortocircuito de sustancias y de toxinas que normalmente no alcanzarían con un hígado funcionando de forma normal la circulación pulmonar. Entonces se habla de una translocación posible bacteriana y presencia de endotoxinas y sustancias vasoactivas, especialmente la endotelina, que llegan y alcanzan la circulación pulmonar. La endostatina es una sustancia que se considera que, digamos, es fundamental, al igual que la endotelina, en la aparición de la hipertensión pulmonar y la disfunción pulmonar del paciente con enfermedad hepática, y pues digamos que cada vez más llama la atención y hay más estudios al respecto, al igual que con la endotelina. Fisiopatológicamente esto es lo que se propone, que definitivamente parece que hay un estrés por un aumento del flujo, un estrés por cizallamiento. Se duda si pueden haber un sustrato genético como en todo, sin embargo, y a diferencia de otros tipos de hipertensión pulmonar arterial, aquí no hay claras mutaciones genéticas identificadas, y parece que hay un papel de la autoinmunidad, ya que los pacientes con hepatitis autoinmune, digamos, se asocian y son factores de riesgo independiente para el desarrollo de la hipertensión portopulmonar. Todo esto lleva a la disfunción endotelial, una alteración en el balance de agentes vasoconstrictores, vasodilatadores, citoquinas, que van a generar esto, la hipertrofia de las musculares, el aumento de la proliferación endotelial, vasoconstricción y la trombosis in situ descrita, por ejemplo, en el caso que vimos inicialmente, constituyendo esto, vasos que definitivamente obliteran la luz, aumentan la resistencia a las presiones y generan disfunción ventricular derecha. Y el intento de reparación de los vasos sanguíneos generando y empeorando aún el problema con el desarrollo de lo que son las lesiones plexiformes. ¿Cuáles son las características de estos pacientes? Como les comenté, la edad media, por lo menos para el Registro Nacional Francés, alrededor de los 40 años. Las etiologías principalmente para ellos de la enfermedad hepática con hipertensión portopulmonar y cirrosis es de origen alcohólico. La clase funcional, la mayoría de los pacientes cuando consultaban, como sabemos, están en etapas avanzadas de la enfermedad, definitivamente, desafortunadamente con un compromiso en pruebas como la caminata de marcha disminuidos, y un perfil hemodinámico, digamos, con presiones pulmonares bastante elevadas, que obviamente tienen serias implicaciones para lo que todos queremos, y es que estos pacientes puedan ser trasplantados. Los índices cardíacos, como ven, y a diferencia de lo que uno haría si le hiciera un estudio hemodinámico a un paciente que no tiene hipertensión pulmonar, pues los gastos cardíacos son gastos cardíacos reducidos comparado con el estado hiperdinámico que veríamos, y las resistencias vasculares pulmonares bastante elevadas. ¿Cómo se diagnostica esta patología? Pues realmente hay unas guías de manejo y de diagnóstico que deben ser aplicadas en este tipo de pacientes. Efectivamente, la historia y clínica, el examen físico es fundamental. Desafortunadamente, como vemos y sabemos, existen muchos otros síntomas que pueden ser explicados por la enfermedad hepática y probablemente pueden llegar a pasar desapercibidos. Sin embargo, sabemos que los pacientes que están en grupos y de pacientes que van a ser estudiados para ser llevados a trasplante, pues probablemente estos pacientes tienen que hacerse el estudio ecocardiográfico, que es la herramienta del tamizaje no invasivo más importante para considerar la enfermedad.
A nivel general, y como les digo que también aplica para estos pacientes, uno hace un estudio no invasivo con unas pruebas iniciales de electrocardiograma, radiografía, pruebas de función pulmonar y el tamizaje no invasivo para la hipertensión pulmonar, que es el ecocardiograma. Nos ayuda en los diagnósticos diferenciales, nos ayuda a saber el valor de las presiones pulmonares y como me comentaba ahorita el doctor Beltrán, pues hay dificultades realmente en cuanto a qué hacer con ciertos valores o puntos de corte. El ecocardiograma ha variado un poco su concepto respecto a si él clasifica o no con una persona como hipertenso y ahorita nos habla de qué tan probable es que ese paciente tenga o no hipertensión pulmonar. Si tenemos un paciente que tiene una presión sistólica menor de 35 milímetros de mercurio, es poco probable que ese paciente hemodinámicamente tenga hipertensión pulmonar. Si está en más de 50 milímetros de mercurio, es muy probable que ese paciente tenga hipertensión pulmonar y habría que llevarlo a estudio hemodinámico. Y si está entre 35 y 50, hay otros signos que podrían ayudar a saber si ese paciente cursa o no y habría que tenerlo pues, muy presente para saber si se lleva o no un estudio hemodinámico. Descartadas otras condiciones, definitivamente, como les dije, el diagnóstico de esta condición es el estudio hemodinámico, mirando si el perfil es de hipertensión arterial pulmonar con estas características y obviamente las resistencias vasculares pulmonares que son fundamentales. El estudio hemodinámico pulmonar pues no es ajeno para ninguno de nosotros y sabemos que es el paso y ubicación adecuada de un catéter en la circulación pulmonar para medir las presiones. Sin embargo, es, digamos, mucha más la información que podemos obtener de él. Sabemos que muchos casos como este, que es un caso verídico de pacientes que tienen cirrosis, que están en estudio y que le encuentran en un eco, una hipertensión pulmonar, se llevan a cateterismo y nos reportan estas presiones pulmonares donde hay una hipertensión pulmonar que es moderada y pues vemos una presión venosa alrededor de los 12 milímetros de mercurio que podría estar ligeramente aumentada. Sin embargo, pues con esto a veces toca tomar decisiones y sabemos, según la definición, que es imposible saber si este paciente cursa realmente con una hipertensión arterial pulmonar y con una hipertensión portopulmonar. Sabemos que tiene hipertensión pulmonar y para hablar de lo otro, pues es claro la cuña, es claro el gasto cardíaco, como dijimos, que estaría reducido y fundamentalmente las resistencias vasculares pulmonares, por lo cual muchos de los pacientes, y como este fue el caso, se había dilatado y se había considerado posiblemente que no era candidato para la realización de trasplante. Sabemos que pues, diferentes normativas, unas previas y un poco más recientes, nos hablan de cuáles son los criterios y estos tienen que contemplar estos mismos parámetros para poder saber si simplemente es una elevación por la hiperdinamia o hay realmente una hipertensión pulmonar. Y sabemos que a medida que aumenta la presión pulmonar, y aquí están las severidades según la presión media, es decir, por cateterismo, la mortalidad preoperatoria, la posoperatoria o intraoperatoria va a aumentar progresivamente y pues, de forma dramática. Sin embargo, si este paciente no se puede trasplantar, que es lo que muchas veces nosotros vemos, no quiere decir que estos pacientes no tengan que recibir un tratamiento, porque pues digamos en sí la hipertensión portopulmonar ensombrece aún más el pronóstico de este tipo de pacientes. Esta es la hipertensión idiopática o primaria que todos conocen, que tiene una mortalidad a los 3 años del 50%, que es sumamente agresiva, y la hipertensión portopulmonar tiene un pronóstico y un curso clínico muy similar y bastante agresivo. El tratamiento a considerar están estos betabloqueadores, los anticálcicos, que son medicamentos que, por lo menos los betabloqueadores tradicionalmente se dan para el manejo de la hipertensión portal y evitar, digamos, el sangrado por varices, pero aquí están contraindicados porque incrementan aún más la presión. Los anticálcicos están contraindicados, así sean estos pacientes hipertensos arteriales que a veces lo utilizan ahí porque aumentan el riesgo de sangrado y la anticoagulación está contraindicada igualmente por el sangrado por las varices esofágicas probablemente. Los diuréticos hay que utilizarlos en el contexto de la enfermedad hepática con precaución porque es posible que empeoren la falla ventricular derecha si se depleta el volumen. Hay manejo farmacológico específico para el paciente con hipertensión portopulmonar, está descrito el Bosentan en puntajes leves de enfermedad hepática, sildenafilo, iloprost, sildenafilo, y normalmente, aunque todos los estudios excluyen pacientes, hay estudios de series de casos y reportes de casos que nos dicen que el mismo algoritmo de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar debemos utilizarlo en ese tipo de pacientes combinando diferentes tipos de medicamentos y siguiendo los objetivos de tener unos puntajes que nos permitan pues, mejorar el pronóstico de este tipo de pacientes. El algoritmo propuesto es hacer
cuando se sospecha un ecocardiograma, si el paciente se ve que la presión está mayor de 50 milímetros o entre 35 y 50, el paciente tiene que ir a cateterismo derecho. Si está la presión realmente media menos de 35, se puede trasplantar. Si está entre 35 y 50, sería ideal darle un manejo vasodilatador para lograr cifras de trasplante. Y si está más de 45 o 50, debe tratarse de todas maneras así no se trasplante y mirar si es posible que el paciente con el transcurso del tiempo pueda trasplantarse. Finalmente, el síndrome hepatopulmonar, pues descripciones hace mucho tiempo de pacientes con cianosis y con hipocratismo que presentaban sangrados digestivos y que fallecían por coma hepático. Histológicamente y patológicamente se encontraba cirrosis y dilataciones vasculares pulmonares. Sus componentes claves son la enfermedad hepática, pues esta vez aquí sí realmente no es la hipertensión portal, dilataciones pulmonares y la presencia de hipoxemia. Su frecuencia, al igual que la entidad anterior, es desconocida. Generalmente lo que desconocemos es por autopsias y en estudios pretrasplantes es extremadamente variable y no hay desafortunadamente datos prospectivos. La fisiopatología está básicamente por un aumento de la producción de óxido nítrico sintetasa que dilata los capilares pulmonares como consecuencia de un aumento de la endotelina que sabemos que está aumentada en su expresión en este tipo de pacientes. Y esto genera, digamos, múltiples alteraciones a nivel de la relación de la ventilación-perfusión, cortocircuito y limitaciones por la difusión que finalmente son las causas de la hipoxemia en estos pacientes. ¿Por qué se manifiesta? Estos pacientes básicamente tienen hipocratismo digital disnea y signos clínicos claros de hipoxemia con la característica ortodoxia que es el deterioro de la saturación o deterioro de los valores de oxígeno arterial cuando se ponen en posición de supino y cuando empeoran y se sientan, empeora la disnea. Más de 4 milímetros de mercurio en el cambio en la PaO2 es muy sugestivo de este tipo de pacientes y es un hallazgo, pues digamos, muy importante. Se diagnostica básicamente con la determinación por oximetría o por gasimetría arterial, donde la diferencia alveolar arterial es el parámetro más sensible. Podemos hacer pruebas como la difusión, pero básicamente la prueba fundamental es el detectar un cortocircuito que no está en el corazón, sino está en la circulación pulmonar y que es claro porque después de 3 latidos, las cavidades izquierdas del corazón se llenan con burbujas que si no existieran normalmente quedarían atrapadas en la circulación pulmonar, si no existieran estas comunicaciones y dilataciones arteriales. La gammagrafía y la escanografía son también otros estudios y otras imágenes que nos ayudarían a detectar estas dilataciones que pueden ser localizadas o que pueden ser difusas y que podrían dar lugar a la embolización de las mismas. Cuando uno tiene la sospecha de estos pacientes, hay que hacer un estudio ecocardiográfico, como les comento, que si encontramos que hay definitivamente contraste positivo y la diferencia alveolar arterial de oxígeno está mayor de 20, hay que considerar la presencia de un síndrome hepatopulmonar. Este síndrome, dependiendo de su severidad, va a indicar que el paciente sea referido para un trasplante hepático, que es la modalidad de tratamiento ideal, o digamos rápidamente por la severidad trasplantado como una urgencia en este sentido. No hay un tratamiento a diferencia de la hipertensión portopulmonar para esta condición. El trasplante da una sobrevida a los 5 años del 76% y el pronóstico es peor que otros pacientes que no lo presentan. Sin embargo, si no se trasplantan estos pacientes, la mortalidad o la sobrevida a 5 años está alrededor del 20%. La modalidad única de tratamiento es el oxígeno suplementario y el tener hipoxemia severa es un muy mal pronóstico y es indicación de trasplante. Un paralelo final de las dos condiciones en cuanto a la cianosis presente en el síndrome hepatopulmonar y no en el portopulmonar, la hipoxemia característica del síndrome hepatopulmonar no presente o levemente presente en la hipertensión portopulmonar, la hemodinamia muy, digamos, con la presión elevada en el paciente con hipertensión portopulmonar y probablemente normal en el paciente con el síndrome. Y pues realmente en uno se constituye como en el hepatopulmonar indicación de trasplante, mientras que en el otro pues en los casos severos y pues en los moderados lo contraindica. Para concluir, son condiciones poco frecuentes cuando son comparadas con otras entidades, pero efectivamente impactan la morbimortalidad en los pacientes con enfermedad hepática. Sospecharlos es fundamental y el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes deben de hacerse en centros de referencia, idealmente como sé que ocurre y se realiza en manejo conjunto por grupos multidisciplinarios. Gracias.